Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a desarrollar el punto 2 y 3 del trabajo colaborativo 1. El punto 2 nos indica que debemos plasmar en el simulador el siguiente autómata y realizar la tabla de transición correspondiente comprobando el lenguaje aceptado. En este caso vamos a usar el, el simulador VAS Visual Automata Simulator para recrear el autómata. Con esta herramienta empezamos por crear los estados, que en este caso y para la función de transición, como lo indica el ejercicio, están identificados con la letra Q. Q mayúscula tiene 4 estados, entonces el primer estado va a ser el estado Q sub 0, y que de una vez le vamos a decir que va a ser un estado inicial. Va a tener el estado Q sub 1, va a tener el estado Q sub 2, y de una vez lo identificamos como el estado de aceptación, y va a tener el estado Q sub 3. Las transiciones que nos indican contienen símbolos del alfabeto, en este caso 0 y 1 para ese autómata, y nos dice que del Q sub 0 al Q sub 2 el símbolo de la transición es 1, que del Q sub 0 al Q sub 2 el símbolo de la transición es 0 y en sentido contrario es un 1. Que de Q sub 2 a Q sub 3 la transición involucra los dos símbolos 0 y 1, y que de Q sub 2 a Q sub 3, de Q sub 1 a Q sub 3 involucra el símbolo 0, y que en el estado Q sub 3 intervienen los símbolos 0 y 1. En Visual Automata Simulator no se escribe cuando son más de dos símbolos en una transición, no se escribe con espacios, simplemente de forma continua los símbolos. Esa es la primera parte del ejercicio. Nos dice que presentemos la tabla de transición. La misma herramienta del simulador acá donde dice Display Transitions, Control T, nos muestra esta tabla, que es válida si la hubieran plasmado en el ejercicio o la hubieran podido realizar de forma manual. La otra parte nos dice identifique el lenguaje aceptado. Si nosotros observamos aquí en la parte superior, el alfabeto de entrada es el 01. Yo puedo modificar este alfabeto, pero pues como el autómata ya está definido, será 01. Y la cadena, vamos a comprobar, a identificar el lenguaje que acepta. El lenguaje que acepta este autómata, si nosotros observamos, una de las características de las reglas es que las cadenas aceptadas van a terminar en 1. Entonces, si tengo la cadena el solo 1, me dice que esa cadena es aceptada. Otras cadenas que puede aceptar son el 0, el 1 y el 1. Él puede hacer este ciclo. Este ciclo indefinidamente lo puede hacer. 0, 1, 0, 1, siempre y cuando termine en 1. Y la cadena va a ser aceptada. Si nosotros observamos, si el autómata se dirige por el estado Q sub 1 hacia el estado Q sub 3, no va a tener un estado de aceptación o no va a tener un retorno. O sea que es muy comprensible y de forma muy simple identificar el lenguaje que reconoce. Simplemente, el lenguaje en el mismo ejercicio está, si ustedes observan acá, les está dando la expresión regular de ese lenguaje. Entonces nos está diciendo que todas las cadenas que empiecen por 0 y 1 y que terminen en 1 van a ser aceptadas. Pero ¿cómo analizamos esta?
Veámosla acá. Nos dice que los símbolos 0, 1 a la n y que terminen en 1. Entonces, vamos a ver cadenas válidas para este autómata. Si la n la reemplazamos por 2, quiere decir que van a ser cadenas donde este 0 y 1 lo ubico dos veces continuas. 0, 1, 0, 1 y termina en 1. Esta cadena debe ser aceptada por el autómata. 0, 1, 0, 1 y que termine en 1. Y la cadena es aceptada. Vamos a ver otras cadenas que deben ser aceptadas y las analizamos. Si n es 1, la cadena aceptada sería 0, 1 y termina en 1. Si n es 0, eso nos lleva o a determinar una cadena vacía, es decir, sin ningún elemento, en el que finalmente la cadena aceptada va a ser 1. No interpretemos esta expresión regular como que, a diferencia de la estrella de Klein, que si decimos que n por decir algo es 3, va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 1 y que termine en 1. No se interpreta así. O si n es 2 por decir algo y hacemos la combinación de estos dos elementos, tuviéramos 0, 1, 0, 0, 1. Eso es falso. Entonces, esto es falso. Entonces, como vemos, finalmente acá, este autómata reconoce ese tipo de cadenas. Entonces, podemos decir que reconoce las cadenas que tengan pares de ceros unos consecutivos, ceros unos, ¿sí? Esos parecitos terminados en 1. Bueno, la otra parte que nos dice es el lenguaje que acepta. El lenguaje que acepta, mmm, ya lo identificamos, pero debemos expresarlo de una forma regular o de forma, valga la redundancia, formal. Entonces va a ser el lenguaje de todas las posibles cadenas, W que pertenezcan a qué. Entonces aquí me dice cuáles son los símbolos de ese alfabeto, 0, 1 y que estén incluidos en el conjunto universal, es decir, todas las posibles combinaciones, tal que, entonces aquí viene la condición, la que identifica como tal al lenguaje, tal que esas cadenas sean iguales a, y colocamos la expresión regular 0, 1 elevado a la n y que terminen en 1. Ese sería el lenguaje que acepta ese autómata. El otro ejercicio me indica que acorde al autómata que acabamos de ver, explicar o justificar de dónde proviene el nombre finito. El nombre finito lo da, la explicación es sencilla. El nombre finito lo va a dar esta condición, esta propiedad. Es decir, las cadenas van a ser finitas porque
están clasificadas de alguna forma, ¿sí? Y el autómata en alguna forma va a tener un estado de aceptación o final. Si no le definimos una propiedad al autómata, el lenguaje que puede reconocer va a ser infinito. Es todo por el momento, muchas gracias.